Hoy nos acompaña el doctor Manuel Villanueva Martínez, es especialista en cirugía ortopédica, traumatología y miembro del Comité Médico de Cuídate Más. Con 24 años de experiencia en la sanidad pública, ahora traspasado a la privada, donde ejerce en el hospital ejerció en la pública en el Ramón y Cajal y ahora ejerce en el hospital La Beata. El doctor es además el director médico del Instituto Avanfi y director de la unidad de artroplasia de rodilla y cadera y recambios protésicos y director de la unidad de cirugía ecoguiada ultramínimamente invasiva en el mencionado hospital, el Hospital La Beata de Madrid. También es el primer traumatólogo español premiado por la Academia de Cirujanos Ortopédicos de Estados Unidos, donde actualmente ha recibido 5 galardones en 5 ocasiones por varias técnicas quirúrgicas en el campo de la cirugía reconstructiva de cadera, rodilla y pie, y por primera vez en la categoría de las lesiones deportivas. Buenos días, doctor Villanueva. Buenos días. Encantado de que esté aquí con nosotros en Cuídate Más, en la sección de longevidad saludable del diario 65 y más. Iba a empezar la primera pregunta. Cuéntenos cómo es la salud musculoesquelética de los españoles. Bueno, España es un país desarrollado y tiene principalmente los problemas que tienen los países desarrollados en cuanto a la salud musculoesquelética, que es el envejecimiento de la población. Si damos unos datos para hacernos una idea de lo importante que es, unos datos generales, prácticamente tenemos ya más de un 25 o un 30% de la población mayor de 60 años y se estima, según los estudios, diferentes organizaciones, diferentes estudios, que entre un 20 y un 40% de las personas mayores de 65 años van a tener artrosis o alguna enfermedad musculoesquelética, lo cual significa una prevalencia enorme de problemas musculoesqueléticos, con los cuales afortunadamente hay una cierta concienciación, pero el envejecimiento, gracias a Dios, de nuestra población al vivir en un país desarrollado, trae esas consecuencias y de hecho hay programas muy interesantes de concienciación, como incluso programas de la OMS, como el programa Rehabilita 2030, parecido a la Agenda 2030, donde te habla de la importancia de que los países y los sistemas sanitarios implementen sistemas de rehabilitación, sobre todo por los trastornos musculoesqueléticos. Por dar otra cifra también importante, hay que pensar que los trastornos musculoesqueléticos suponen en la vida de las personas el 20% de los días que han vivido con incapacidad. O sea, los días vividos con minusvalía o con incapacidad, en el 20% en los países desarrollados está relacionado solo una quinta parte con las enfermedades musculoesqueléticas, desde las lesiones, las enfermedades degenerativas o las lesiones o enfermedades autoinmunes, metabólicas, todas las que puedan afectar al sistema locomotor. Entonces son unas cifras verdaderamente importantes. Casi nosotros nos llevamos la quinta parte de ese triste podium frente al resto de las especialidades, que son muchas más. Pues sí. Bueno, estaba comentando un poco que el aumento que es vertiginoso, ¿no?, de la artritis y la artrosis. Me imagino que esto influye también, ¿no?, en el aumento de gente que va a necesitar a lo mejor una prótesis de cadera y de rodilla. Sí, efectivamente, porque aunque hay muchos estudios de investigación y de desarrollo y se buscan fenotipos, es decir, personas o patrones de personas que tienen más predisposición a desarrollar la artrosis, en algunos casos con componentes hereditarios, otros con componentes hormonales, otros con componentes genéticos, metabólicos, como las personas que padecen el síndrome metabólico con la hipertensión, los triglicéridos y el colesterol alto, o las personas por la nueva actividad, el nuevo estilo de vida que han sufrido o que hemos sufrido lesiones deportivas durante la juventud, pues al llegar a una edad más avanzada vamos a tener un porcentaje mayor de artrosis. Y se ha producido ya en la última década un crecimiento exponencial de las prótesis de rodilla y un crecimiento sostenido, pero más lineal, no exponencial, de las prótesis de cadera. Todo esto está relacionado con este envejecimiento y con esta enorme prevalencia de artrosis en pacientes por encima de 60 años, que va a ser entre un 20 y un 40% de los pacientes, y de esos pacientes, hay que decir, mayores de 65 años, un 10%, y esto es una cifra que da miedo, puede tener, si los sistemas sanitarios o esta implementación de los sistemas de la cirugía, los tratamientos y la rehabilitación no hace el trabajo correcto, se estima que hasta un 10% de esas personas puede tener artrosis invalidante.
invalidante es una enorme minusvalía para valerse, para hacer su compra, para su ocio, por supuesto, o para los cuidados de su familia, que en cada edad puede ser una cosa, disfrutar del retiro y pasear o montar en bici, o para otros será jugar al golf o cuidar a los nietos. O sea, son unas cifras que verdaderamente son preocupantes. Bueno, hemos hablado un poco de eso, de que a partir de los 60 años, cómo va a aumentar, ¿no?, exponencialmente la incidencia, ¿no?, prevalencia de artrosis y artritis. ¿Hay otras patologías también relacionadas con la salud musculoesquelética que afecten principalmente a los seniors? Bueno, sí, están las enfermedades metabólicas, que al final van a desembocar también, o las enfermedades que se conocen más bien como reumáticas, puesto que de las enfermedades musculoesqueléticas, fuera de las lesiones musculoesqueléticas, que eso puede afectar más a otro grupo de población, por ejemplo un esguince, un traumatismo, en la gente mayor lo que más preocupación suscita, o en la gente ya muy mayor, son las fracturas. Sí. Las fracturas que se pueden relacionar tanto con la osteoporosis, con la descalcificación, que es un proceso progresivo de pérdida de densidad mineral ósea. Los huesos son más frágiles, si nos caemos se van a romper, cuando nos pegamos una costalada con 20 años y parece que nunca nos rompemos nada, ¿no? Eso en cuanto a la gente mayor, aparte de que también aumenta la incidencia de otras enfermedades musculoesqueléticas de carácter inflamatorio, metabólico, pero todas las demás constituyen un 25% del total de enfermedades musculoesqueléticas. Prácticamente, por redondear un poco las cifras y que sea fácil de entender, 3/4 partes, el 75% va a ser la artrosis, el proceso degenerativo puro, con esos perfiles, esos fenotipos en los que se intenta investigar para intentar detenerlo o prevenirlo o anticiparnos y que los pacientes no lleguen a ese estado en el que acaban todos necesitando operaciones costosas que pueden no siempre, si no se hace de la forma correcta o no caen en manos especializadas, generar problemas y que generan un gran consumo de recursos para los sistemas sanitarios, aparte del sufrimiento de los pacientes y las familias. Bueno, y un poco como consejo, estamos hablando, y es verdad que el problema de las caídas es un problema grave, que hay muchos pacientes que sufren una caída y que, claro, el nivel de inmovilidad aumenta considerablemente después de la recuperación. Un poco qué consejos podríamos dar para evitar estas caídas y también un poco para reducir a lo largo de la vida la posible incidencia de artrosis y artritis. Pues aunque parecen cosas que parecen a veces parecen un poco dichas a la ligera, que estás hablando de motivación, estás hablando de entrenamiento, estás hablando de cosas que parecen más como de jóvenes, lo cierto es que, aparte de la concienciación que existe en la prevención de la osteoporosis, en identificar, sobre todo en las mujeres que tienen con la menopausia una grave pérdida de hueso, y muchas veces hay un componente hereditario familiar con el que tienes que estar muy alerta porque sufren un tremendo bajón. Pero también los varones, en torno a la 7ª década de la vida se ha igualado la osteoporosis en el varón y en la mujer, y hasta hace muy pocos años, y tú lo sabes como especialista en salud, se le hacía poco caso a la osteoporosis del varón. Entonces es muy importante eso, los médicos de cabecera tienen muchísimas campañas desde hace años ya de prevención, de concienciación, ya se estudia a todas las personas la vitamina D, la gente sabe que hay que moderar el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, y vamos al punto más importante, y retomo lo que dije, que parece que estás como en una clase de motivación, ¿no? Es fundamental hacer ejercicio, y es fundamental hacer ejercicio de fuerza. A partir de los 30 años, tan pronto como los 30 años, perdemos nuestra plenitud física y empezamos a perder masa muscular. Y además empezamos a perder masa muscular de la buena, de la rápida, que es la que hace que las personas, cuando se mueven rápido, saltan o reaccionan con rapidez ante un accidente, una emergencia, las veas ágiles y jóvenes. Pues se pierde más rápidamente la masa muscular de la fibra muscular de reacción rápida que la de reacción lenta, que la de resistencia. Entonces, esa sarcopenia que hay, conviene corregirla, porque nos va a permitir que una musculatura entrenada proteja nuestras articulaciones, nos permita mover nuestro esqueleto, nos proteja la musculatura de lesiones, y nuevas cosas muy interesantes que han salido y que otros especialistas del equipo también pueden incidir en ello, que es que resulta que no solo si hacemos entrenamiento físico aeróbico, que es la resistencia, que parece lo más natural cuando ya uno llega a una edad, sino que si hacemos entrenamiento de fuerza, no tiene por qué ser a lo bruto, con poco peso, con gomas, con cintas, con nuestro propio cuerpo, se previene el deterioro de las funciones mentales. Es decir, las personas que hacen
a los 40, a los 50, a los 60, ejercicio de musculación, cada uno con su capacidad, previenen esa sarcopenia, se mueven mejor, son más independientes, envejecen mejor, pero curiosamente, por alguna liberación de sustancias que el equipo, los neurólogos del equipo nos pueden comentar, por una serie de cosas, cada vez hay más trabajos que destacan que son personas que se manejan con las cuentas de los bancos hasta los 80 y pico años, no les asusta las nuevas tecnologías, son capaces de incorporarse a las nuevas tecnologías, al internet, a las apps en el móvil, sus funciones mentales se preservan. Es muy interesante, no es solo el físico. Y luego, el tema de las fracturas, pues es verdad que el tema de las fracturas es muy importante. Se dice que ahora los nuevos 65 son los 50 de antes, y es verdad, y de hecho en ortopedias ya se clasifica como el paciente que antes se decía anciano, ahora decimos senior porque ya no es anciano, porque ves gente de 65, 70 años subiendo montañas y subiendo 8000. Entonces se habla más bien del paciente, el very old patient, ¿no? El paciente más anciano por encima de 85 años, que tiene otras implicaciones. Pero para todos, si hay un deterioro en la capacidad o en otros órganos sensoriales como la vista, el oído, sí que se aconseja, además de este entrenamiento, de la prevención, del ejercicio, evitar las caídas, porque las caídas pueden traer las fracturas, y las fracturas sí que suponen una merma muy grande de la capacidad funcional. Nos cuesta mucho recuperarnos de una fractura con 30 o 40 años, pues con 60 o 65 más. Y luego están las temidas fracturas ya del muy anciano, que son las que la gente muchas veces coloquialmente pues nos preguntan a los médicos, ¿y qué es? ¿Que se rompió la cadera y se cayó o se cayó y se rompió? Existen las dos. Para que se produzca el fenómeno de la rotura de la cadera espontánea por fatiga del hueso, tenemos que haber descuidado todas estas cosas que desde esta plataforma vamos a intentar que también contribuir con nuestro granito de arena, que no se descuiden. Pero las dos existen. Y hay una frase que yo recuerdo del Campbell, uno de los libros de texto de los ortopedas, que es una frase un poco impactante, porque dice, venimos al mundo, a este mundo a través de la pelvis de las mamás, y nos vamos de él por el cuello del fémur. Cuando se nos rompe la cadera, muchas veces los médicos decimos, la operación ha ido bien, está bien, pronto estará en planta y mañana empezamos la rehabilitación y a caminar. Pero hasta un 20 o más % de los pacientes que han sufrido una fractura de cadera fallecen antes del año. No es la mortalidad inmediata o hospitalaria o posoperatoria inmediata, sino que de alguna forma, si el individuo ha llegado a ese punto de deterioro, significa que ya su cuerpo o que el sistema musculoesquelético, que es el que nos permite adaptarnos al entorno junto con otros sentidos, está en un punto ya de deterioro, de fatiga, que muchas veces es la antesala de decir, cuidado, que este paciente está ya en un punto de riesgo y que no sabemos cuánta vitalidad le queda, ¿no? Entonces es importante evitar las caídas, pues cuidando el entorno, evitando las alfombras que se puedan levantar o doblar, o sillas, o dejar objetos en la habitación, o dejar alguna luz para si por la noche nos tenemos que levantar, porque ya puedes tener otros problemas, que si la orina, que si otros problemas, o cuidar bien la vista, tener pues las gafas cerca de la mesilla de noche, por si te tienes que levantar al baño o lo que sea. Es decir, evitar cosas que puedan provocar esas caídas, que en un momento dado, siempre decimos una caída muy tonta, pero una caída muy tonta nos cambia la vida, y donde teníamos 10, 12, 14 años todavía de una vida de muy buena calidad y muy independientes, ya te puedes quedar con alguna secuela, una mala recuperación, y entonces ya esa calidad de vida se ve disminuida. Y como decíamos al principio, los trastornos musculoesqueléticos en los países desarrollados son la causa del 20% del total de los días en que una persona ha vivido con una minusvalía. Si pones las operaciones de la vesícula, las operaciones del estómago, las operaciones de los ojos, las de tal, el 20% solo lo ocupan de esos días en que uno ha vivido mermado, lo ocupan las lesiones musculoesqueléticas. Por eso es tan importante cuidar nuestro esqueleto. Al principio, en la introducción de esta entrevista, hablábamos un poco de las técnicas que han sido premiadas por la OMS, pero sobre todo también hablábamos de que tú y el equipo sois pioneros en la cirugía mínimamente ultrainvasiva, guiada por ecografía, y además aplicada también al mundo de la medicina deportiva, ¿no? Cuéntanos un poco qué ha supuesto la llegada de esta técnica y un poco qué avances habéis conseguido. Esto es como cuando hace 30 años llegó la artroscopia o la endoscopia, y
pues hoy nadie se operaría un menisco con una cirugía abierta. Yo lo tengo, todavía soy una de las últimas víctimas de esas cirugías. Y luego la artroscopia nos permite reconstruir pues, el ligamento cruzado que se rompe, pequeñas lesiones focales del cartílago o las lesiones del menisco, pero no vale para todo. Entonces, cada grupo de técnicas quirúrgicas tiene unas indicaciones. Cuando hay una artrosis severa, al final hay que hacer una operación, que es la prótesis de rodilla o de cadera. Son algunas de las técnicas donde hemos hecho algunas contribuciones que recibimos este premio, que es un motivo de mucho orgullo de la Academia Americana. Y en los últimos años hemos trabajado en una cosa que se llama cirugía ecoguiada ultramínimamente invasiva. Son términos acuñados, no son términos comerciales, sino que está acuñado científicamente, que son incisiones de 1 o 2 milímetros. ¿En qué consiste esta cirugía? En que el cirujano, como ve a través de la sonda del ecógrafo lo que hay debajo de la piel, suelen ser estructuras superficiales, no necesita abrir, no necesita hacer la incisión para hacer el gesto quirúrgico que quiere hacer por debajo, que puede ser cortar una estructura, destensar otra, alargar otra. Por ejemplo, somos capaces de operar sin abrir el alargamiento de los gemelos, estos niños que van de puntillas, o personas que tienen pues, autismo o cosas así, o personas que nacen con esa hipertonía, la fascitis plantar. Hay que pensar que el dolor de talón afecta al 10% de la población entre los 18 y 65 años de vida, edades más fértiles de la vida. Un 10% de las personas tendrán dolor de talón, pero muchos de ellos no son fascitis plantares, son atrapamientos, estrangulamientos de los nervios del tobillo, que es el famoso síndrome del túnel del tarso o fascitis plantar. Entonces, el síndrome del túnel del tarso, el estrangulamiento del nervio en el tobillo, también hemos desarrollado y publicado de forma pionera la técnica para con 2 incisiones de 1 milímetro liberar ese nervio. Igual, y aquí hay que rendir homenaje a un pionero de hace ya más de 30 años, que es el doctor Nakamichi. Es un doctor que hace ya 30 años publicó las bases de cómo liberar ese nervio en la muñeca, el famoso túnel del carpo, que es cuando se estrangula el nervio mediano y a la gente se le duerme la mano durmiendo o no tiene la destreza o la sensibilidad. Eso también lo hacemos con una incisión de 1 milímetro y estas cirugías se hacen sin isquemia, no hay que dejar el brazo sin riego, con lo cual la anestesia es solo local, en el sitio. Se hace ambulatoria, se pueden hacer las 2 manos a la vez o los 2 pies a la vez o alargar los gemelos de los niños los 2 a la vez y en 3 o 4 días se ponen de pie a caminar. Cuando antes se les ponía una escayola durante 1 mes o 1 mes y medio para que no se retrajese de nuevo esa estructura. Hacemos la enfermedad de Dupuytren, los dedos estos que se encogen por una enfermedad familiar en la consulta. Los hacemos con 2 o 3 puntitos, vemos con el ecógrafo dónde está el vaso sanguíneo del dedo que lleva la vascularización o el nervio que lleva la inervación al dedo, son nerviecitos y vasos de 1 milímetro, milímetro y medio, pero los vemos perfectamente con el ecógrafo de alta resolución. Entonces, todo eso con anestesia local, que el enfermo no entra muchas veces ni al hospital, a veces sí, pero como cirugía ambulatoria, y otras en la consulta, porque no utilizamos instrumental quirúrgico, es un bisel de aguja. Y muchas de estas técnicas que estoy nombrando, la cintilla iliotibial, que da la cadera en resorte, que hace un clan clan, o el síndrome del corredor, que es cuando aquí les roza y les duele a los corredores, ahora que lo del running es casi una religión, lo de correr. Todo eso lo hemos desarrollado y muchas de las técnicas que he ido contando somos pioneros a nivel mundial en publicarlas, están indexadas en la Biblioteca Americana, en PubMed, y nos las ha premiado la Academia Americana, no solo las que nos ha premiado, también nos ha seleccionado y forman parte ya de su catálogo de formación para otros cirujanos, 14 técnicas quirúrgicas, 5 premiadas, pero las que no te premian, de las 30 y pico que eligen, también para nosotros son premios. Y estamos muy contentos, y esto lo hemos hecho pues, en el equipo de Avanfi, con el doctor Iborra, mi socio podólogo, el doctor Fajández, especialista en cirugía a la mano y microcirugía, y estamos muy orgullosos de ello. Muy interesante, la verdad, y me imagino que este campo seguirá evolucionando. Sí. Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, doctor Manuel Villanueva, por venir a los platos del 65 y más. Pues muchas gracias a vosotros y a ver si hacemos cosas bonitas en esta plataforma. Muchas gracias.